Vamos a continuar con el tema de tablas de frecuencia. Estas tablas sí la conocen ustedes un poquito, ¿no es cierto? Entonces vamos a revisarla. Tengo aquí la tabla con las variables que voy a trabajar. En estadística ustedes saben que cuando tenemos la tabla de frecuencia, la variable la vamos a representar siempre con X. X sub I. ¿Ya? No olviden que X, cuando vean ustedes el X sub I, es una variable. Entonces, en esta tabla tenemos los datos sueltos, ¿no? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si se darán cuenta, he tomado los datos del segundo ejercicio de la tarea, ¿no? Una vez que ya hicieron el conteo, una vez que obtenemos los datos, sumamos, aquí ¿cuántos nos daba? 6, 18, 22, 24, 2, 4, 6, ¿no? 64 el total. Entonces, como tenemos aquí una referencia del ejercicio 2, vamos a ver que en la tabla que ustedes llenaron decía conteo y total. El total, después de que yo he contado, cuando paso a la tabla de frecuencias, viene a ser la FI. La F minúscula I. ¿Qué cosa es la F minúscula I? Ponemos aquí, tenemos lo que significa. La F minúscula I viene a ser la frecuencia absoluta. Cuidando la ortografía, no se equivoquen cuando copien, por eso les copio para que lo pasen bien al cuaderno. La frecuencia absoluta. ¿Qué cosa es la frecuencia absoluta? Es las cantidades que yo encuentro de cada variable. Del 0 encontré 12, del 1 24 y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces ya tengo mi frecuencia absoluta. Luego de la frecuencia absoluta viene una columna que recibe el nombre de frecuencia acumulada. En este caso es la F mayúscula. ¿Ya? Disculpen que me esté cruzando, pero así podemos trabajar como en el salón, ¿no? Frecuencia acumulada. Bien, ¿están copiando? O atienden y luego copian. Bien, ¿qué cosa es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es lo que yo siempre les he dicho, se trabaja como que fuera un serruchito. El primer término lo coloco igual, 12. Y luego voy haciendo un serrucho sumando. Entonces, 12 más 24, aquí me va a dar 36. Otro serruchito, 36 más 16, me va a dar 52. Otro serruchito, 52 más 6 va a ser igual a 58. Y el último serruchito, 58 más 4, no, era el penúltimo. Me va a dar 62 y 62 más 2 me va a dar 64. La última suma de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total. ¿Ya? Si yo tengo acá 64, aquí me tiene que haber dado 64 después de que sume como un serruchito. No vaya a ser que me pongan 64 por poner y así esté mal sumado, no. Sumen bien y si por A o B no sale 64, uy, dicen, ¿no? Algo por ahí me equivoqué. En este trabajo de tabla de frecuencias, yo les recomiendo que tengan siempre su calculadora a la mano, ¿ya? Porque aquí, en este tema de estadística, no se trata de saber quién sabe dividir, sino quién puede trabajar más rápidamente y en forma correcta, ¿ya? Entonces tengan una calculadora. Esta es una calculadora científica. Si ustedes la pueden obtener, bueno, yo creo que en este tiempo no, pero con una calculadora simple lo pueden hacer. Tienen calculadora en el celular, tienen calculadora en la computadora, o si tienen una calculadora en la mano, perfecto, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo la calculadora? Porque aquí vamos a trabajar la siguiente columna que viene a ser H minúscula I. ¿Qué es H minúscula I? Eso no es otra cosa que la frecuencia relativa. ¿Ya? La frecuencia relativa.
¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Así se obtiene. Pero la n, ¿de dónde apareció? Ah, la n. La n es este total, ¿ya? Este total recibe el nombre de n. ¿Qué quiere decir? Entonces que yo voy a dividir cada número del FI entre el total, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso dice 12 entre 64. Y aquí voy dividiendo. 24 entre 64. Todo lo voy a dividir entre n, que es 64. 16 entre 64. 6 entre 64. 4 entre 64. Y 2 entre 64. ¿Cierto? Entonces, yo cojo mi calculadora y busco marcando 12 entre 64. 12 entre 64. En estas calculadoras científicas suele salir en fracción. Entonces, sobre el botón que dice del, hay un botoncito negro que dice SD. Eso voy a presionar y voy a obtener el decimal. En este caso obtengo 12 entre 64. Vamos a explicar aquí para que lo entiendan. Porque es que voy a aplicar el tema que hicimos anteriormente. Me marca la calculadora 0,1875. ¿Cierto? Entonces, ¿qué observo acá? Acá observo que estoy trabajando con decimales. Si yo quiero una respuesta exacta, yo voy a trabajar con los 4 decimales. ¿Ya? Si yo quiero una respuesta aproximada, voy a redondear este decimal. Como ya les expliqué, cuando yo tengo... ¿Hacia dónde lo voy a redondear, mis? Para que me salga más exacto a los milésimos. No truncar, sino redondear. ¿Qué es redondear? Si yo tengo 5, entonces tengo que agregarle 1 al final. ¿Ya? Ahí ha habido también algunos jovencitos que me han puesto un número menos. La mayoría lo ha hecho correctamente, quiere decir que ha entendido. Entonces yo redondearía a 0,188, porque aquí, como llega a 5, tengo que agregarle 1. Si fuera menos de 5, no le aumento nada, lo dejo en 187. ¿Bien? Entonces, a milésimos, para poder tener un cálculo más exacto de mi tabla. Siguiente número, 24 entre 64. ¿Cuánto obtengo? 0,375. ¿Ven? Este sí, no tengo ni que redondear. Esto me va a dar exacto. Siempre presente que la división tiene que ser de menos a más, porque es el menor entre el total. No me vayan a hacer al revés. ¿Ya? No me vayan a dividir. Por ejemplo, acá, en vez de dividir 16 entre 64, de repente algunos me dividen 64 entre 16 y no está correcto. Entonces sumo 8, 13, 17, 20, 21, va 2, 10, 17, 22, 31, 37, 40, va 4, 5, 8, 10 y 1, la coma, el decimal. Puedo sumarlo como lo he sumado yo, o puedo coger mi calculadora y marco cada cantidad sin equivocarme para obtener el resultado. Como verán aquí, me sale 1,001. Lo ideal es que esta cantidad, que esta cantidad saliera siempre 1. ¿Ya? Esto siempre me tiene que salir 1. Pero por lo mismo que nosotros hemos redondeado o aproximado, podemos tener un margen de 1 milésimo.
¿ya? O de repente me puede salir 0,099, ¿no? Pero nunca me va a salir 1,5 por decir, jamás, ¿no? Entonces, de 1 no debe de excederse más que por milésimos antes o después. ¿Listo? Bien, ahora pasamos a la HI mayúscula. ¿Qué es la HI mayúscula? La HI mayúscula es la frecuencia, acá mejor, la frecuencia relativa, pero acumulada. También es frecuencia relativa, pero acumulada, ¿ya? Se usa en algunos casos, pero no en todos. ¿Cómo lo trabajamos? Igual que la frecuencia acumulada de acá, en serruchito. Se coloca el primer número, 0,188. Luego van sumando, ¿no? Y aquí sería 13, 16, 5, 0,563. Sumo con el que sigue 1, 10, 10 y 1. De tal manera que, al igual que en el otro, en las otras frecuencias, estos resultados tienen que coincidir. O sea, lo ideal sería que salga 1, 1, ¿no? Si estos resultados, si estas divisiones me dan más o menos exactas sin tener que aproximar demasiado, van a ver que les va a resultar 1 exacto. En este caso, como estamos aproximando, por eso que varía en un milésimo, un error de un milésimo, pero es aceptable en estadística. Bien, y por último, la columna del porcentaje. Esto significa porcentaje. ¿Cómo voy a obtener el porcentaje? Porcentaje es fácil porque lo voy a obtener de la frecuencia relativa. O sea, voy a hacer el HI, en este caso es 0,188 por 100. Eso es todo lo que voy a hacer. Multiplicar por 100. Al multiplicar por 100, la coma corre 2 decimales. Entonces la respuesta sería 18,8, ¿no? Por ciento, ya está el por ciento ahí. ¿Qué quiere decir? Que a esta HI minúscula le voy a correr 2 decimales. En este caso sería 37,5. Por obvias razones, aquí también voy a obtener 100,1%. Que lo ideal, si aquí obtengo 1, aquí lo que me tendría que dar es 100%. Ya les he dicho que un milésimo es aceptable en estadística. Bien, esta es la tabla de frecuencias. ¿Por qué se llama tabla de frecuencias? Porque tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Y el porcentaje que siempre nos sirve porque siempre nos piden en estadística trabajar con porcentaje. Esta tabla de frecuencia nos va a servir, chicos, para poder trabajar varios temas en estadística. No vamos a usar todas las columnas, ¿ya? No siempre vamos a tener que usar todas las columnas. Lo que siempre vamos a tener que usar es la calculadora. No se preocupen, tanto en las clases como en el examen, ustedes tienen la facultad, como deben haber visto ya en otros exámenes, cuarto y quinto siempre utiliza la calculadora, porque en cuarto y quinto ya no estamos evaluando si saben o no multiplicar, o si saben o no sumar, o si saben o no dividir. En cuarto y quinto de secundaria lo que hacemos es que sepan manejar ya los medios tecnológicos, ¿ya? Que sepan manejar la calculadora, que manejen las calculadoras científicas para que lo puedan usar no solamente en estadística, sino también cuando trabajamos con notación científica o con logaritmos. Bien, chicos, entonces hasta aquí queda este tema y les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes puedan resolver y aplicar esta tabla de frecuencia. Lo único que van a hacer con esos datos que les voy a dar, ya saben que solamente les doy la variable, la frecuencia absoluta
y ustedes tienen que hacer el resto. Muy bien, nos vemos chicos.